buenas tardes. Este es el video de la clase 2. Vamos a ver los subtítulos que ya encontraron ustedes en el desarrollo de contenido, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar con nuestro primer subtítulo que nos dice los diferentes tipos de normas sociales y el derecho en general, tipos de normas. Es decir, en este subtítulo vamos a ver y a comprender lo que es una norma. A su vez vamos a ver su división, es decir, no todas las normas son aplicables para todas las personas. Ya cuando vamos a los tipos de normas van a entender un poquito más este concepto. Para comenzar, vamos a ver que las normas son aquellas reglas o pautas de comportamiento que se establecen para poner en práctica y alcanzar una convivencia armoniosa y respetuosa. De allí que existen diferentes tipos de normas aplicables según el lugar o la situación en la que nos encontremos. En todas las comunidades y organizaciones sociales existen normas a fin de guiar nuestro comportamiento e identificar aquello que está o no permitido hacer en diferentes circunstancias. Tenemos algunos ejemplos. Cuando nosotros vamos a una biblioteca, nos dicen, debes de guardar silencio en la biblioteca, no se debe de gritar. Esa es una regla social como tal. ¿Por qué? Porque es aplicable solamente a esa figura que vendría siendo la biblioteca, ¿ok? Para esto tenemos distintos tipos de normas. El primero que vamos a ver son normas jurídicas. ¿Qué son las normas jurídicas? Nos dice que son aquellas que dictan las diversas instituciones legales, o entes jurídicos del Estado a fin de controlar las conductas sociales, reducir los delitos y demás acciones que atenten contra el bienestar social en general. Se trata de normas que se encuentran escritas y aprobadas legalmente, por lo tanto, su cumplimiento puede conllevar a diversas sanciones o multas, incluso penas de cárcel. Por ejemplo, la evasión de impuestos es penado por la ley y depende de la gravedad del asunto, la persona puede pagar multa o ser encarcelada. Es decir, las normas jurídicas son las que por lo general la mayoría de nosotros seguimos. Es decir, un niño de 5 años no sigue como tal las normas jurídicas. ¿Por qué? Porque está bajo la carga o la tutoría de la mamá o del papá o del tutor, ¿vale? Entonces, hasta cierto punto las normas jurídicas son todas aquellas que nos dicen que no debemos de cometer delitos, que no debemos de asesinar, que no debemos de robar, que no debemos de lucrar con lo ajeno, etc. Estas normas jurídicas son las más conocidas. ¿Por qué? Porque somos las que todos conocemos. Debemos de pagar impuestos, no debemos de pasar señalamientos administrativos, debemos de asistir al juzgado cuando se nos llama, no debemos de asesinar a nadie, etcétera, ¿ok? Entonces, todo esto viene siendo parte de las normas jurídicas. Posteriormente tenemos normas morales. Las normas morales nos dice que se relacionan con los valores éticos y morales de cada persona. Pone en práctica y en términos generales son reconocidas por la sociedad. En este sentido, se trata de normas que regulan el comportamiento individual a fin de diferenciar los actos buenos de los malos. No se encuentran escritas en ningún texto y si incumplen puede llevar a un arrepentimiento. Por lo tanto, las normas morales tienen que ver con la ciencia y con la conciencia que cada individuo tenga acerca de las consecuencias de sus acciones, tanto para sí mismos como para los demás, incluso su relación con dignidad humana. Por ello, el cumplimiento o no dependerá de la actitud de la persona. Por ejemplo, todos sabemos que la honestidad de nuestros actos conllevan a que los demás crean en nosotros. Asimismo, la responsabilidad laboral es un ejemplo de las normas morales que muchas personas ponen en práctica. Es decir, ya establecimos que las normas jurídicas van a ser todas aquellas que sí están escritas, que están reguladas por alguna institución y las que nos dicen qué actos hacer y qué actos no hacer, ¿ok? Entonces, ahora las normas morales no están escritas como tal. No hay un manual donde te digan normas morales, ser empático, ser tranquilo, demostrar tener humildad. No tenemos como tal un código que nos determine normas morales, más sin embargo, como nosotras como personas, como nos han educado dentro de nuestra sociedad, debemos de tener ciertos valores que se traducen como normas morales. Es decir, las normas morales en el trabajo laboral podría ser el aspecto de decir, bueno, yo no voy a tocar esta mercancía porque no es mía. La paso y la paso como tal. Yo dentro de mi trabajo, bueno, pues yo sé que si llego unos 10 minutos más le puedo ayudar al gerente, ¿no? Digamos que esa es empatía, ¿no? Para que el gerente no salga tan tarde, etcétera. Entonces, estas normas morales vienen siendo más apegadas a la sociedad, a lo que a nosotros nos enseñan como tal, ¿ok? De ahí tenemos lo que son las normas sociales.
¿Qué son estas normas sociales? Nos dice que abarcan todas aquellas reglas que tras un pacto implícito son reconocidas y aceptadas por todos los ciudadanos y que se encuentran relacionadas con la cultura de cada sociedad. Se trata de normas que evalúan el comportamiento de las personas. Por ello, las normas sociales se destinan para regular el comportamiento de todas las personas, incitando el respeto, la diversidad, la libertad, entre otros, a fin de alcanzar una conciencia armoniosa. Estas normas no se encuentran escritas y no implican un castigo legal como tal, simplemente forman parte de una conciencia de cada uno de los individuos y la necesidad de establecer respeto entre ellos. Por otra parte, estas normas varían en el tiempo para ajustar las necesidades de cada sociedad y de sus constantes cambios. Como por ejemplo, una de las normas sociales se puede mencionar que es el acto de saludar a los vecinos, cuidar los espacios públicos, no interrumpir las conversaciones a terceros y respetar la privacidad, entre otros. Es decir, nosotros tenemos como tal estas normas sociales que vienen siendo muy parecidas a las morales, en donde a ti te dicen, no interrumpas, hijo, estoy hablando con la señora. Ahí te está enseñando una regla o una norma social en donde tú debes de entender que es malo interrumpir a la persona, pero como tal no existe un código que te diga, a cada niño que interrumpa a su mamá hablando con una señora se le van a dar 2 días de castigo. No existe un castigo como tal, sino que simplemente el comentario de decirte es que eres inapropiado. Es que eso es malo, es que se ve mal, es una falta de educación. Como tal, hasta ahí queda la reprimienda de lo que es una norma social. Posteriormente tenemos las normas familiares. Las normas familiares son aquellas que se relacionan con los valores familiares y son enseñados en cada hogar. Por lo tanto, en cada familia existen normas diferentes según su contexto, dinámica de vida, costumbres y necesidades. Estas normas también procuran el bienestar de la familia y la sana convivencia entre todos los familiares. Por ejemplo, cada niño debe de organizar y una vez terminado de jugar, debe de guardar estos juguetes para evitar que la familia se tropiece en casa. Es decir, estas normas familiares como tal tampoco no están escritas, pero son normas que a nosotros en casa nos colocan o nos rigen, por así decirlo. En mi casa, ¿no? En mi casa me enseñaron que cuando terminas de comer debes de recoger tu plato, tu vaso y tu cuchara y depositarlo dentro del fregadero. ¿Para qué? Es como un tipo de agradecimiento, ¿no? Por la comida que te sirvieron y la molestia de cocinar. Ok, hasta ahí es una norma familiar. ¿Por qué? Porque a lo mejor eso no más es en mi casa. Quizás en la casa de ustedes tienen otro tipo de reglas. El hecho de, no sé, decir, antes de la 1 no se ve la televisión. A las 9 de la noche se apaga la televisión. A las 10 todos nos vamos a dormir. A las 11 es el desayuno, etcétera. ¿Ok? Entonces, estas vienen siendo normas familiares como tal. De ahí tenemos normas religiosas. Estas normas religiosas son diversas según la religión que tú practiques, por lo tanto varían en creencias y en doctrinas religiosas. Estas normas se encuentran escritas en distintos textos sagrados. Sin embargo, por lo general también pueden tratarse de normas que buscan regular el comportamiento de las personas y el incumplimiento para conllevar a un castigo o a un pecado espiritual. Por ejemplo, asistir al templo, no cometer pecados, entre otros. Es decir, las normas religiosas es dependiendo de la persona. A lo mejor y me pueden decir, no, pues es que yo no practico ninguna religión. Ok, tú no practicas ninguna religión, tú no tienes normas religiosas como tal. Digamos, tenemos una compañera, ¿no? Que a lo mejor ya es católica. Ok, dentro de los católicos dicen que no pueden comer carne en ciertas fechas del año. Ok, para ellos eso es una regla religiosa. ¿Por qué? Porque saben que si ellos comen la carne es como si estuvieran comiendo la carne de Cristo. Ok, entonces eso a un futuro o una escala viene siendo una norma religiosa. ¿Por qué? Porque es un impedimento de que tú hagas o cometas cierta acción. De ahí tenemos las normas de protocolo. Las normas de protocolo o etiqueta son aquellas que se establecen de manera en que las personas deben de actuar, vestir o presentarse ante ciertas situaciones, especialmente como un acto público, una cena o un evento corporativo en particular. Por ejemplo, como norma de etiqueta se incluyen los modos de saludo y recibimiento que se debe de cumplir en los actos públicos a los que asisten diversas representantes políticos. Las normas de protocolo son todas aquellas normas que nosotros nos dicen, ok, si vas a ir a jugar fútbol, tienes que usar tacos, tenis, short.
Ok, te llevas todo eso en tu maleta para hacer el cambio, ¿no? Acabaste de jugar, bueno, te pones los tenis. Vas a entrar a jugar, te pones los tacos. Que te digan, bueno, es que va a ser la graduación de licenciaturas, tendrían que venir con un vestido formal, quizás las mujeres, los hombres con smoking o con traje. Entonces, son estas normas de protocolo, son como nosotros debemos de asistir a determinados lugares. Bueno, que voy a ir, no sé, voy a ir a pedir trabajo. No voy a ir en short, ni voy a ir todo sucio, ni en camiseta. ¿Por qué? Porque por protocolo, digamos que eso es mal visto. Si yo quiero que me den el empleo, voy a ir formal. Voy a ir con pantalón formal, blusa formal, bolsita, todo, ¿vale? Entonces, esas son las normas de protocolo. De ahí tenemos por último las normas lingüísticas. Estas normas lingüísticas nos dicen que son aquellas que establecen las reglas de ortografía y gramática para el correcto uso y práctica de la lengua. Por ejemplo, las reglas de acentuación en español. Se trata de reglas que no afectan el comportamiento de las personas, pero sí su forma de comunicarnos, a fin de que el mensaje enviado sea comprendido. Estas normas lingüísticas son todas nuestras normas gramaticales que nosotros tenemos. Cuando se utiliza esdrújula sobre esdrújula, cuando se utiliza el punto, la coma, etcétera. Todo esto viene siendo lingüístico como tal. Entonces, todo lo que nosotros hemos escrito estamos regidos por las normas lingüísticas como tal. ¿Vale? Hasta ahí tendríamos este subtema. Posteriormente, en su desarrollo de contenido, les puse lo que es el subtema 1.2, que vendría siendo la ley. Ya sabemos lo que es una norma, pero ahora, ¿qué es la ley? La ley nos dice que es un concepto predictado por una autoridad competente. Este texto manda o prohíbe a alguno en su conciencia con la justicia y para el bien de la sociedad en su conjunto. Es decir, la ley es aquella que te va a castigar. Si tú incumples con alguna ley, te va a castigar. Estas leyes en esencia se hacen para protegernos a nosotros, protegernos de sí mismos y protegernos de otras personas. Entonces, por eso digamos que son superiores que las normas. Las normas nada más son como para modular tu comportamiento. La ley como tal es para evitar este tipo de acciones. Posteriormente tenemos lo que es el subtema 1.3, que viene siendo clasificación del derecho. La clasificación del derecho es la siguiente. Tenemos dos ramificaciones: el derecho público y el derecho privado. ¿Ok? Cada una tiene sus variantes ramas. No vamos a ver las ramas. A nosotros únicamente nos interesa la clasificación, en que tenemos un público y tenemos un privado. Son dos esferas. ¿Qué es lo que esto significa? En el derecho público vamos a tratar con todas las instancias de gobierno. Va a ser de particular al gobierno. Es decir, cuando yo voy a registrar a mi hijo al ayuntamiento, es derecho público. ¿Por qué? Porque estoy trabajando un particular con algo de gobierno, ¿vale? En el privado es de persona a persona. Es decir, si yo le vendiera un coche a alguno de sus compañeros, sería de particular en particular. ¿Por qué? Porque se lo estoy vendiendo, no sé, a Juanito. Y Juanito es el que me va a pagar y yo soy la que le va a dar el coche. Aquí no interviene el Estado como tal. Es únicamente un contrato donde se hacen las especificaciones de qué le estoy vendiendo, a qué costo y cómo van a ser los pagos. Se hace la transacción, se da la cosa y hasta ahí culmina toda la negociación. Entonces, por eso es privado. Recuerden, entre particulares, derecho privado. Entre gobierno y persona, derecho público. Esa es nuestra clasificación del derecho tal cual. Por último, tenemos lo que es el subtema 1.14, modalidades de los actos jurídicos. Nos dice, las modalidades del acto jurídico son aquellos elementos eventuales que se presentan dentro del acto jurídico. Estas modalidades permiten a las partes, al momento de celebrar un acto, hacer uso de su autonomía privada, por lo que puede acordar determinadas condiciones, como por un ejemplo, un plazo para el cumplimiento de sus obligaciones o el modo en que éstas se realizarán. Al perfeccionarse el acto jurídico de las partes, se obliga a acatar las modalidades pactadas. El término condición hace referencia a un hecho futuro que se establece en un documento y que determina un hecho a ocurrir en un futuro. El término plazo puede considerarse como aquellos hechos que deben de llevarse a cabo a un determinado tiempo que pueda dar origen a otro suceso. Y por último tenemos el término cargo. Consiste en una obligación vinculada a la titularidad de determinados bienes consistentes en dar, hacer o no hacer en favor de
de disposiciones de terceros del mismo beneficio. Es decir, las modalidades de los actos jurídicos hay que entenderlo como las formas en que yo voy a realizar un acto jurídico. ¿Qué vendría siendo un acto jurídico? Vendría siendo todo lo que sea regularizado por la ley. Para que yo maneje una modalidad dentro de un acto jurídico debo de tener 3 características, que vendría siendo condición, plazo y cargo. La condición es cuando yo te digo, bueno, no sé, con un niño pequeño. Si yo le digo, vas a hacer exámenes, si tú sacas 10 en español, yo te voy a regalar una bicicleta. Esa es una condición. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo que únicamente le voy a regalar la bicicleta si él me saca 10. Si me saca 9, si me saca 8, yo no le tengo por qué regalar nada, porque esa era la condición, que me diera el 10. Ok, ahora en el plazo. Cuando, por ejemplo, ustedes compran un terreno, lo van a pagar a cierto tiempo. Entonces, ustedes van a dar, no sé, 5,000 pesos para que les den el terreno. Ustedes ya tienen el terreno, ya toman posesión de ellos, pero ustedes tienen un plazo determinado para pagar. Sus plazos va a ser a pagar a un año. Entonces, ustedes tienen que dividir el resto de dinero entre todos los meses para irlo dando poco a poco. No sé, a lo mejor iban a dar 5,000 por mes. Ok, entonces tú vas a estar dando 5,000 pesos por mes durante un año para que sea tuyo. A eso se le determina como plazo, la fracción de tiempo que nosotros determinamos como tal. Y por último tenemos el cargo. El cargo nos dice que es la obligación que nosotros tenemos, digamos que es como que un vaivén. Por ejemplo, cuando nosotros nos casamos y queremos tener hijos, nosotros tenemos una obligación de cargo o el término cargo. ¿Por qué? Porque yo sé que voy a tener que alimentar a ese bebé, voy a tener que comprarle todo a ese bebé y voy a tener que darle educación a ese bebé. Ese es un cargo que yo estoy aceptando por tener hijos. ¿Vale? Entonces, estos 3 definiciones vienen acorde a lo que es el acto jurídico. Gracias a estas 3 definiciones es como se consolida lo que es un acto jurídico, ¿vale? Entonces, pues bueno, ya es la explicación de los subtemas que nos toca ver esta semana. Espero que no haya dudas. En caso de llegar a tener dudas, por favor, mándenme un mensaje, ya sea por Classroom o directamente por el grupo o por el personal, ¿vale? Para que yo los apoye a lo mejor y con otro tipo de contenido o otra explicación que les haga entender mejor los subtemas. Por la parte de las tareas, bueno, no tengo queja de las tareas. La mayoría de ustedes me ha enviado las tareas, están bien. De hecho, ya tienen las calificaciones de la semana pasada. También del foro participaron todos, me da mucho gusto. Sigan participando en los foros. Recuerden que también tienen un valor. De hecho, de los foros me faltó una persona. Entonces, posteriormente me comunico con ella para mencionar que también los foros tienen un valor. Entonces, por favor, vayan contestando los foros, vayan contestando lo que vienen siendo las tareas, vayan enviándolas. Y esta semana vamos a tener nuestro primer examen semanal, ¿ok? Entonces, posteriormente les voy a subir la liga a lo que viene siendo Classroom para que ustedes hagan el examen semanal. Este examen semanal únicamente va a venir de estos subtemas que les acabo de explicar, ¿ok? Fueron 4 subtemas los que vimos el día de hoy. El examen semanal únicamente va a ser de estos 4 subtemas. Puede venir de 3 preguntas, puede venir de 5 o puede venir de una sola pregunta, ¿ok? Las preguntas aquí van a ir siendo variadas conforme a las semanas. Únicamente es para ver que ustedes estén revisando el contenido y que esté quedando claro los temas, ¿vale? Recuerden que estos exámenes semanales también tienen valor dentro de la escala, ¿ok? Entonces, pues bueno, que estén muy bien y pues nos vemos en la clase 3, ¿vale?